El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 7 minutos, amigos y amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros en A Primera Hora a través de Radio Majestad, y también estamos ya unidos en la señal de Majestad TV en Santo Domingo de los Sáchilas. Gracias a quienes escriben a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Están preguntando por Fabricio nuevamente, él estará el día lunes aquí en A Primera Hora retomando su espacio. Me place poder reemplazarlo el día de hoy. Vamos a continuación a conversar con Daniel Simancas, coordinador de epidemiología de la UTE. Vamos a conversar acerca de la situación del COVID-19 en el país. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a ustedes, estábamos a las órdenes. Bueno, empecemos revisando las cifras que da a conocer el día de ayer el Ministerio de Salud Pública. Al 26 de noviembre del 2020 hay 188.138 personas confirmadas con prueba PCR, positivos por supuesto de COVID-19, 164.009 recuperados, 23.021 casos con alta hospitalaria, 400.621 casos descartados, 8.891 fallecidos confirmados, 4.425 fallecidos probables. Estamos entre 600 y 1.000 casos nuevos por día, según las cifras del Ministerio de Salud Pública. ¿Esto qué significa en términos epidemiológicos, doctor? Sí, en realidad Ecuador levanta alrededor de 900.000 casos diarios. Pero lo llamativo es que algunas provincias han levantado el exceso de muertos y también han levantado el número de casos, ¿no? Como es Pichincha, como es Guayas, como es Tungurahua, como es Cotopaxi. Entonces el mensaje aquí es que no podemos descuidar y tampoco podemos generalizar al país, ¿no? O sea, 1.000 casos, hay que ver dónde están porque se producen brotes. Hay noticias de que familias enteras se contagian y la ciudadanía debe entender, 1.000 casos no son pocos, ¿no? Es una alerta que uno tiene que tener por un posible crecimiento sostenido, ¿no? La gente se sigue infectando, la gente sigue yendo a hospitalización, a cuidado intensivo, aunque los datos son halagadores, ¿no? No se ha dado este repunte por el feriado tan importante. Tuvimos colapso hace un par de semanas de las unidades de cuidado intensivo. Ahora estamos con otro respiro, pero no podemos descuidarnos. Vamos a ir así en subidas y bajadas, pero la idea es que tratemos de evitar esta segunda ola como dé lugar. En la cifra de fallecidos hay evidencia, usted lo decía, de que las cifras que da el Ministerio de Salud Pública no son las reales sobre el impacto de la pandemia, serían incluso 3 veces más. En el caso de los contagios también se puede hacer esta estimación. De los contagios es bastante difícil porque depende del número de pruebas. Entonces los indicadores son claros ahí. El que hace más pruebas tiene más casos, pero no es malo tener más casos. Es bueno tener más casos. Eso es lo que no se entiende. Mientras más pruebas se haga, más capacidad de decirle a una persona que está infectada y que se quede en casa. Imagínese usted, hay miles de personas en este momento que están contagiadas y no lo saben. Y están en la calle y quizá por el tema de su carga viral no logran contagiar a tantos, pero por ahí hay una persona que se llama los supercontagiadores. Tengo el caso cercano de una amiga, un supercontagiador va en una reunión de 30 personas, pues prácticamente todos contagiados. Eso es lo que nos está haciendo daño. Pero ¿cómo le podíamos detectar a esta persona si no tenemos una política de pruebas? Bastante difícil. El indicador más confiable que tenemos ahora es el exceso de muertes que se tiene en relación a los años anteriores. Hay un crecimiento de un 3%, pero no como estamos viendo, ¿no? De 100, 200, 300, 400% de crecimiento de muertes, y esto probablemente en su mayoría, 80, 90% sea fruto del COVID, ¿no?
Bueno, por lo menos relacionado con el COVID, porque también se ha generado que no se pueda realizar atenciones oportunas a muchas otras enfermedades que se han presentado durante esta época. Usted habla de los supercontagiadores. Esto sí quisiera que lo aclare porque parece que pensamos que nuestros seres queridos son inmunes a la enfermedad y siempre que estamos con ellos nos quitamos la mascarilla o vemos a nuestros amigos, pues evitamos algunas medidas de seguridad porque pensamos que están sanos porque son nuestros seres queridos, porque les tenemos confianza. Y esto pues no es así. Sí, hay reportes de esta famosa burbuja familiar, pero la burbuja familiar hay que saberla cuidar. Burbuja familiar no es por el apellido, no es por la relación, es por las acciones, por las actitudes, por el confinamiento que han tenido. Si yo tengo familiares que, por ejemplo, viven muy cerca, perdón, que están mis papás, mis abuelos, que están muy cerca, todos controlados, no sale una sola persona, sale, está súper bien protegida. Yo me puedo reunir en casa con el distanciamiento, con mascarilla. Cuando me tengo que servir algún alimento, pues aumento esta distancia al aire libre. Es perfectamente posible, pero lo que está pasando es que la gente se reúne, se toma sus copas, se saca la mascarilla, ve que en 2 semanas no pasa nada y empieza a repetir. Y el tema es que es una ruleta rusa. Usted está jugando ahí con una bala en una pistola y empezando a disparar. En cualquier momento se produce este supercontagiador. El supercontagiador es un individuo que se ha contaminado pero que tiene altísima carga viral. Solamente con el aliento podría contagiar a varias personas, a decenas de personas. Hay que entender la población que esto se contagia vía respiratoria. Ahora es menos probable, de acuerdo a los últimos estudios, que se contagie por superficies, y entonces lo que hay que cuidar es el uso permanente de mascarilla, pero no solo eso. Se ha demostrado que si uno solo usa la mascarilla, no está totalmente protegido. No sirve solo usar la mascarilla, hay que poner varias barreras. Distancia, evitar aglomeraciones, evitar reuniones y el lavado de manos permanente, ¿no? Las medidas que se están adoptando por parte de los municipios más grandes, Quito, Guayaquil, para poder evitar una mayor propagación del COVID en las fiestas de Navidad y fin de año, ¿cómo las ve usted? La alcaldesa de Guayaquil decía, se viene lo peor, y pues se han tomado algunas medidas que tienen que ver con eventos públicos sobre todo. ¿Cómo ve estas medidas? Tuvimos oportunidad, es decir, nos dieron la oportunidad de que, entre comillas, nos portemos bien. Vemos que no se da eso, vemos que hay un grupo cada vez más grande de personas que no comprenden la importancia de cuidarse y de cuidar a sus seres queridos. Me parece acertadas las decisiones que ha tomado tanto el municipio de Guayaquil como de Quito. Hemos manifestado nuestro contingente técnico en algunas mesas de salud, en algunos COEs del país, manifestando que si se permite la movilidad excesiva y se evita las restricciones en la fiesta, tendremos que lamentar porque no podemos controlar, no tenemos la capacidad de controlar estas aglomeraciones, y cuando ellos se dan y acude la fuerza, pues desgraciadamente hay 200, 300 personas en un lugar. Así que seguimos en pandemia y yo aplaudo estas recomendaciones, pero a la vez hacer un llamado a proteger a esas familias que dependen económicamente de estas festividades, ¿no? No hay este dualismo. Si no se protege económicamente, también van a venir enfermedades, desnutrición, pobreza, hacinamiento, es lo que se llama la sindemia, ¿no? Vienen varios factores y que podrían afectar incluso más que la COVID, ¿no? No veo un sistema de protección a estas familias, a las personas que tienen los bares, las discotecas. Desgraciadamente estas personas están quebrando sus negocios, pero también al otro lado, por salud pública, son los centros donde más se contagian. Restaurantes, bares, gimnasios, desgraciadamente son lugares de altísimo contagio. Doctor, hay algunas preguntas también a través de las redes sociales, no quisiera dejarlas pasar. Rubén Ayala dice, y lo peor, que ya se dijo que no se va a comprar más pruebas. Esteban Dávalos nos dice, ¿se podría preguntar al entrevistado cuáles son los procedimientos del Ministerio de Salud Pública sobre el tratamiento de contagiados y personas contactadas con personas positivas,
ya que los trabajos tienen diferentes maneras de manejar. Y Ela Zambrano nos comenta, hay casos de mujeres embarazadas contagiadas, ¿cuáles son las repercusiones? Bueno, empiezo por la última. Las embarazadas, curiosamente, no tienen un mayor riesgo de presentar, y el niño tampoco. Hay niños que han nacido contagiados, pero tienen muy pocos problemas, ¿no? La cercanía con la inmunización, tanto de la madre como del niño, parece que influye positivamente en no presentar complicaciones. Con respecto a los lineamientos, el Ministerio de Salud hace muy poco rastreo para que entienda la ciudadanía. Si una persona se contagia, se debe hacer una lista de unas 15 o 20 personas y estarles monitoreando todos los días, llamando a preguntar, no necesariamente la prueba, sino esta persona debería aislarse. Por ejemplo, si usted almorzó ayer con una persona y al siguiente día sale positivo el PCR, usted debería quedarse 10 días en casa a pesar de no tener ningún síntoma. Eso las empresas no lo están haciendo. Hacen que el trabajador siga yendo a trabajar hasta que llegue un resultado positivo de la prueba. Un resultado positivo puede no llegar nunca y la persona sigue infectando. Uh-huh. Entonces, para las empresas la recomendación es que independientemente de la prueba se debería hacer a los 5 o 7 días, la persona debe estar aislada si es sospechosa. ¿Cuándo una persona es sospechosa? Cuando una persona está sin mascarilla, a menos de 1 o 2 metros y por más de 15 minutos, no necesariamente continuos. Es decir, ha estado con esta persona en una comida, por ejemplo, no ha estado tan cerca, se ha acercado, ha conversado. Si en una comida, en un almuerzo, en una cena, pues prácticamente los que estuvieron ahí sin mascarilla serían sospechosos si es que una persona estuviese infectada y participó en esta reunión. Y esto para tomarlo en cuenta también ya para las festividades, porque seguramente las familias se van a reunir y van a dejar pasar algunas medidas de seguridad. Sí, quisiera hacer una recomendación. Hay como reunirse no más de 8 o 10 personas, hagan si quieren 2 o 3 reuniones al aire libre, una comida, un asado, alguna sopita, lo que sea, fuera de la casa. No se metan ahí a tomar licor, por favor, se sacan la mascarilla y luego lo estamos lamentando. Pero el tema emocional, el tema familiar es muy importante también. Salgan a caminar al aire libre, coman ahí quizá algún sándwich, alguna comida que lleven, pero por favor no se puede hacer reuniones de 20, 30 personas. Estoy diciendo que anteayer una familia muy cercana se han contagiado alrededor de 20 personas por una comida que hicieron entre todos los familiares de una familia grande y extendida. Lamentable. Daniel, importante también conocer qué pasa con la expectativa de la vacuna. Desde el Ministerio de Salud Pública se ha anunciado que para el primer trimestre de 2021 sería posible que llegue al país y se anuncian algunas formas de distribución. ¿Cómo analiza usted estos anuncios que ha dado el Ministerio de Salud Pública? Relajar a las personas, es decir, ya mismo llega la vacuna, estoy muy cerca, entonces me relajo, me descuido, y la realidad es otra. La realidad es que no hay ninguna vacuna aprobada todavía por un organismo internacional competente. No existe una vacuna aprobada y hay varias señales que todavía se necesita más investigación, especialmente en estas poblaciones vulnerables que son las que más necesitan la vacuna, que son los adultos mayores, discapacitados. Todavía la vacuna, la que más pacientes tiene, me parece que es 3,000 pacientes. Imagínate, 3,000 pacientes adultos mayores se han vacunado y hay todavía una efectividad que está en duda. Entonces decir que, no sé, que en un mes y medio se va a empezar a vacunar y de ahí que llegue la vacuna, ¿cuántas vacunas llegarán? Se habla en primera instancia de 50,000, ¿no?
Se habla en primera instancia de 50,000 y hasta llegar a unos 16 millones de dosis de vacuna del COVID-19. ¿Cómo cree que pueda avanzar ese proceso de vacunación en el país, tomando en cuenta los sistemas de salud pública que están también bastante descuidados? Tenemos que hacer un compromiso nacional, todo sector público y privado, para vacunar. Han dicho que 30,000 diarias por alrededor de 6 meses, 8 meses, imagínense. Podemos estar 6 meses, 8 meses más esperando una vacunación, así que lo que tenemos que comprometernos, no presionar a la ciencia. Cuando se presiona a la ciencia hay errores, cuando la política presiona a la ciencia tenemos problemas. Hay que estar pendientes de una vacuna que sea segura, por sobre todo, con su efectividad, y que el país logre implementar las estrategias para una vacunación masiva. El país vacuna entre 2 y máximo 3 millones al año. Vacunar con su sistema, vacunar a 9, 10 millones de personas, que es lo que se espera para una inmunidad colectiva, pues se necesita una estrategia pues que involucre varios actores. Yo no veo un plan de contingencia todavía, estamos a puertas del próximo año, antes de un feriado, entonces rechazo totalmente dar una fecha para la vacunación porque tiende a relajar a la gente. Yo pienso que en el primer trimestre o en el primer a mitades del año pues ya podemos hablar que se está vacunando. Independientemente que uno se vacune, debería todavía usar la mascarilla, el distanciamiento, es decir, debemos concentrarnos en esas estrategias que han demostrado ser efectivas antes de relajarnos y pensar que una vacuna nos va a permitir regresar a todas las actividades que hacíamos antes de la pandemia. Usted obviamente está pendiente de los avances en las distintas vacunas. ¿Cuáles son las que tienen mayor, digamos, confianza por parte del sector académico, del sector científico? Bueno, hay la vacuna que uno pensaría que tiene menos sesgo, pues es la de AstraZeneca de la Universidad de Oxford, en una universidad con mucho prestigio. Luego Pfizer, Moderna, que son las de Estados Unidos. De las vacunas chinas se sabe muy poco, hay estudios en Brasil. Y la rusa, ¿no? La rusa es una vacuna que cambió la reglamentación en Rusia y se aprobó en fase 2. La fase 2 es una fase muy temprana, ¿no? Aprobaron con 75 pacientes, imagínense. Ahora tienen muchos miles de pacientes más registrados y yo espero, estoy confiado que llegará no solamente una vacuna, llegarán varias vacunas y podremos superar, o será una de las herramientas, no la herramienta, sino una de ellas que permitirá controlar y mitigar este virus para que progresivamente, quizá a mediados o finales del próximo año podamos empezar a retomar nuestras actividades, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de finalizar, le transmito un mensaje desde nuestra red social Facebook. Pacha Sumac nos dice: le puedo contar que en mi familia se contagió mi hija, en el trabajo somos 6 personas en mi familia, de las cuales las 3 hijas y nietos se contagiaron, solo mi hija se pudo hacer la prueba particularmente y de igual manera se atendió con médico privado, ni el seguro ni el Ministerio de Salud nos atendieron, le dieron a mi hija o le dijeron que venga cuando ya no pueda respirar. Pregunte por favor, mis hijas están con mucho dolor, amortiguamiento, mareo del cuerpo, ¿qué hacer con esto? Nos ha costado mucho hasta endeudarnos, ¿a dónde acudir? ¿Qué vitaminas son útiles? Y bueno, ojalá pudiera también responder esta pregunta a nuestra amiga que está en Facebook. Le pediría que se dé una vueltita por nuestro Facebook Live respondiendo algunas de estas preguntas interrogantes que son muy importantes. Doctor, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes. Estamos en A Primera Hora. Daniel Simancas, coordinador de epidemiología de la UTE, nos acompañaba conversando acerca de la situación del COVID en el Ecuador. 7 de la mañana con 25 minutos.